Pues, bendiciones, mis hermanos. Vamos a continuar con este atributo acerca del nombre de nuestro Señor Jesús, dándole gloria precisamente a su nombre. Vamos a recordar brevemente, la semana pasada estábamos hablando de el atributo relacionado con los mandamientos. ¿Se acuerdan que comentábamos que en realidad no son varios o muchos mandamientos, sino uno solo? Y antes de la palabra mandamiento o decreto, aquí lo podemos ver en la pantalla, en las flechitas con azul, está el atributo Aleph Tab, indicando que el mandamiento es Aleph Tab, es decir, Aleph Tab, el mandamiento. Entonces, como veíamos en este versículo 24, también en el 25 y por supuesto en el versículo 4, ¿verdad? En el versículo 6, perdón, no, 4, versículo 4 de Deuteronomio. Recordemos que estábamos comentando que si me ayudan ahí con sus micrófonos, recordemos que estábamos comentando que Aleph Tab es un atributo del nombre de nuestro Señor. Generalmente no se traduce estos dos letras, ¿verdad? O dos atributos, Aleph y Tab. Sin embargo, bueno, sabemos que significa el nombre precisamente de nuestro Señor. Aleph desde el principio o el principio y Tab el final, que es precisamente el cumplimiento del pacto. ¿Sale? Entonces, bueno, todo este mandamiento, que es realmente uno, es darle honra, gloria y honor a su nombre. Y hoy comenzaríamos, aquí lo estamos subrayando con rojo hasta arriba en la postal, las flechitas rojas, comenzaríamos diciendo estos, o sea, estos mandamientos. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que en realidad no son varios, es uno solo? Es un solo mandamiento, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado, está en singular y se refiere precisamente a una sola ordenanza de nuestro Señor, que es precisamente honrar o temer su nombre. Y viendo esta primera palabra, estos, ¿verdad? Que aparece aquí, y luego temor, es decir, estos mandamientos nos conducen al temor. Y como podemos observar aquí en la continuación de este versículo 24, acuérdense que estamos en Deuteronomio 6, es Aleph Tab Adonai o Yahvé, ¿verdad? Que es nuestro Elohim. Entonces observen completo lo que dice, estos mandamientos, que en realidad es uno, ¿verdad? Nos conducen al temor o nos enseñan el temor hacia quién, hacia aquel que es Aleph Tab, Adonai, que aquí se traduce como Adonai, pero sería propiamente Yahvé, es el tetragramatón, ¿verdad? Y que es nuestro Elohim. Entonces, ¿a quién debemos de temer o a quién debemos presentar nuestro temor en ese sentido, como adoración, como una exaltación al nombre, una reverencia, un reconocimiento de quién es Él? Pues a Aleph Tab, y Aleph Tab es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llevar la misma temática que habíamos realizado la sesión pasada. Aquí les pongo los dos primeros atributos, que sería estos y después temor. O sea, estos refiriéndose a todos esos mandamientos, estos refiriéndose a todos los estatutos. Pero recordemos algo, estatutos, mandamientos, testigos, es lo mismo. Estamos hablando, ¿verdad? O la palabra nos está hablando de cada palabra que está en la Biblia es un mandamiento, cada mandamiento que está en la Biblia es un testigo, cada testigo que está en la Biblia está testificando quién es Aleph Tab, quién es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, bueno, pues vamos a comenzar como lo hicimos la sesión pasada. En la primera palabra o el primer atributo dice estos.
Si nosotros vamos desglosando o viendo cada atributo, aquí les puse en la postal, Yeshua es cada atributo, cada letra o cada testigo. No sé si recuerdan, el primero está ahí sombreado con verde, un verde pistache, y es Hei. ¿Se acuerdan que Hei, H-E-I, Hei, este atributo hace alusión a su presencia? Es decir, cuando nosotros vemos este atributo, que es el segundo testigo, ¿se acuerdan del tetragramatón? Yod y luego Hei significa el que es o el que está presente, el que es en sí mismo o el que se hace visible para ser visto, ser adorado, ser glorificado. Entonces, Hei, como ustedes podrán observar, y al referirse a estos mandamientos, nos está haciendo alusión a el propósito que tiene Él cuando nos da su palabra, cuando nos deja su Torá, todo lo que es la ley. Y entonces podemos observar que toda la ley, cada mandamiento, cada precepto, cada versículo de la Biblia nos señala quién es Él y nos conducen precisamente a la adoración. Este sería Hei. El siguiente atributo está en azul, un azul clarito, y es Aleph. ¿Se acuerdan que este fue uno de los primeros que vimos? Lo habíamos visto en grandote, ¿se acuerdan? Pusimos Aleph y veíamos que está integrado por tres atributos que son dos Yod, ¿se acuerdan? Y una Bab en diagonal. Ustedes la pueden observar aquí, lo habíamos puesto en colores, ¿verdad? En esta letra o este atributo. Y recordemos que Aleph es el aliento de Dios. Aleph es el viento o lo que sale de su boca. Si nosotros somos un poquito observadores, pues vamos a recordar aquí varias citas que nos dice, por ejemplo, en Mateo, en Deuteronomio, que nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo que sale de la boca, el aliento que sale de su boca, son atributos de su nombre. Si nosotros vamos conjuntando estos dos atributos, Hei y luego Aleph, se dan cuenta que Hei es su presencia. Entonces, su presencia en nuestras vidas nos da aliento, aliento de vida, como lo que sucedió, por ejemplo, con Adán. ¿Qué es lo que teníamos ahí? Bueno, dice que creó al hombre, ¿verdad? Y luego para darle vida, insulfa o sopla en él aliento de vida. ¿Qué es lo que sopla? Pues el nombre. Esta primera letra, Hei, acuérdense, es la presencia de Dios y Aleph es su aliento que vivifica. El tercer atributo que vemos en un verde más oscuro es Lamed. ¿Se acuerdan que en este atributo habíamos comentado acerca de Lamed, que es el atributo o la letra que sobresale del renglón, déjenme decirlo así, ¿verdad? En estatura. ¿Por qué? Bueno, pues porque está más alta, esta letra o este atributo está más alta o está más alto que los demás atributos. Y entonces ustedes podrán observar que Lamed tiene una especie de figura como si fuera un bastón. Y este bastón, si ustedes se dan cuenta, es el bastón de un pastor. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues es el maestro precisamente instruyendo, porque Lamed, ¿se acuerdan que habíamos visto que es instrucción? Pero no solamente es la instrucción, sino es el instructor mismo. Y entonces es un pastor, si ustedes se dan cuenta, es un pastor que está instruyendo a su pueblo. Es un pastor que está educando con qué. Vean los atributos precedentes, con el aliento de su boca. O sea, toda palabra que sale de su boca. Entonces, toda palabra que sale de su boca es su presencia.
Cada atributo, cada palabra, cada versículo, cada letra que sale de su boca manifiesta su presencia y esa presencia me vivifica cuando llega a mí. Por eso se acuerdan que en la oración sacerdotal él dice, pongan mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O también versículos antes, ahí mismo en número 6, se acuerdan que dice, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti. Es decir, ese resplandor, ese fuego, esa luz, ese aliento de vida que sale de su boca, lo que hace es instruirme acerca de quién es Él. Y finaliza con otra Hei. ¿Se acuerdan que Hei no solamente es presencia? ¿Se acuerdan que también Hei significa un hombre postrado, ¿verdad? Hincado, ¿se acuerdan que habíamos visto que sus piernas son cortas? No porque sea un enanito, sino que sus piernas son cortas porque en realidad está hincado y tiene sus brazos levantados en alto en adoración. Entonces, la presencia de Dios en mi vida, cuando me da ese aliento de vida y cuando me instruye acerca de quién es Él, lo que hace es que me pone en una situación o me coloca en un papel de adorador. Lo que está haciendo es capacitarme, enseñarme, instruirme, haciéndome un instrumento útil de adoración. ¿Se acuerdan que ya habíamos comentado que el Señor, cuando forma su creación o cuando crea su creación, lo hace con la finalidad de que seamos toda la creación, no solamente nosotros, sino toda su creación, seamos casa de adoración? Y se acuerdan que el Salmo 19, ya lo habíamos comentado, en su primera parte nos habla de la naturaleza. ¿Qué está haciendo la naturaleza? La naturaleza está adorando, está glorificando a Dios. No lo hacemos nosotros como debiéramos hacerlo, ¿verdad? Pero la naturaleza sí lo hace. La naturaleza no toma decisiones, si se dan cuenta. La naturaleza hace lo que debe de hacer porque para eso fue creada. Nosotros nos la pasamos viendo si queremos o no queremos, si podemos o no podemos, si decidimos o no decidimos. Eso, mis hermanos, nos convierte en anticrísticos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en tela de juicio su decisión. Y entonces tomamos una decisión que no nos corresponde. ¿Se están dando cuenta? Aquí ustedes pueden ver en estos 4 atributos donde dice estos, refiriéndose a todos los mandamientos, acuérdense, estos está su presencia, ¿ok? Luego está Aleph, que es su aliento de vida. Luego viene Lamed, que es ese bastón del pastor, instruyendo, enseñando quién es Él, y entonces me hace un adorador en espíritu y en verdad. Y lo que yo hago no es una decisión, lo que hago es un acto de obediencia. Porque también la Hey, mis hermanos, vamos a ver, por ejemplo, el domingo, les hice llegar hace ratito un material que vamos a ver el domingo, espero que lo puedan repasar, ¿verdad? Y vamos a ver que Hey es humildad. Hey es nuestro Señor Jesucristo humillándose, ¿se acuerdan en Filipenses 2? Se humilla a sí mismo, toma la condición de siervo. Y todavía dice, es clavado en un madero. Por eso es exaltado hasta lo más alto y recibe el nombre, sobre todo nombre, etcétera. Entonces podemos ver aquí cómo cada atributo nos va relacionando, nos va diciendo, nos va instruyendo. Como pueden darse cuenta, la Torá no es simplemente un reglamento, es una instrucción. Es una instrucción que nos enseña, es una instrucción que, valga la redundancia, nos instruye sobre lo que es correcto y que no puede ser
de otra manera. ¿Para qué? Para que nosotros adoremos. No sé si en esta primera parte de estos, con estos 4 atributos, haya alguna pregunta o algún comentario. Ok, vamos a pasar al siguiente. ¿Qué es lo que produce, además de la adoración, qué es lo que produce? Temor. ¿Temor hacia quién? Hacia Él. Es un temor santo. ¿Se acuerdan que en Proverbios 1, 7, Proverbios 9, 10 nos dicen qué consiste el temor? Es el principio de la sabiduría, el temor a su nombre, el temor de quién es Él, el temor a ofenderlo, el temor a desobedecerlo. Cuando nosotros tomamos decisiones, lo que estamos haciendo es desobedecer. Recuerdan que hemos puesto diversos ejemplos. Vamos ante un juez porque estamos teniendo un conflicto con alguien y el juez me condena a mí a que yo pague, a que haga, a que entregue X, me condena. O si cometí un delito, me condena a purgar ciertos años de prisión. Y entonces yo veo la sentencia y yo tomo la decisión si entro a la cárcel o no. Yo tomo la decisión si les voy a pagar o no. No, o sea, eso no es posible. Ya se acreditó, ya se probó que soy culpable y por eso tengo que pagar con cárcel o pagar con dinero o con algún bien, con lo que sea. No queda en mi decisión hacerlo o no. Solamente tengo que obedecer. Entonces, los mandamientos de Dios, mis hermanos, no es para que tomemos decisiones, ¿sí se están dando cuenta? Vamos a profundizar un poquito más el domingo, que lo veamos ahí en el taller, pero observen esto, ¿por qué nosotros tenemos esa conciencia o por qué cobramos conciencia de quién es Él? Porque nos está instruyendo, porque su presencia está en nuestra vida, porque su aliento de vida está dentro de nosotros, es el Espíritu o Él como Espíritu Santo, como mente. Acuérdense que el Espíritu es la mente y lo que Él hace es abrir nuestro entendimiento para que entendamos que Él es el Dios verdadero y que a quien debemos obedecer es a Él. Ese es el temor. ¿Se dan cuenta? Temor santo. Pero eso, mis hermanos, no es algo que yo decido, es algo que Él me enseña, lo pone en mí y hagan de cuenta como si fuera una especie de programación. O sea, Él me programa y me dice, mira, esto es así, 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 y no puede ser de otra manera, pero me da entendimiento, me da raciocinio. ¿Para qué? Para que yo lo vea y diga, efectivamente, no puede ser de otra manera. Entonces no me programa de una manera automática, como si yo fuera un robot. Me programa a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque yo tomo conciencia a través de su palabra, a través de su enseñanza, tomo conciencia de que debo temerle, de que debo adorarlo, que debo glorificarlo, porque para eso fui creado. Y entonces al tomar conciencia de quién soy, me doy cuenta que yo no soy. Él es el que es, pero yo no soy. Por lo tanto, dejo de adorarme a mí mismo. Y entonces mi egocentrismo es echado a un lado, es echado fuera. ¿Por qué? Por su instrucción. Y ahora vean, cómo comienza temor. Está en una especie ahí de anaranjado, un color meloncito. Lamed, ¿qué dijimos que es Lamed? Instrucción, instrucción, ¿se dan cuenta? Es el pastor con su cayado, acuérdense, con su bastón, guiando a su pueblo, guiando a sus hijos. ¿A qué? A la adoración, al reconocimiento de quién es Él. Entonces, esta primer letra o primer atributo, Lamed, si se dan cuenta, es importante. ¿Por qué? Porque nos centra en lo que es el temor. O sea, me enseña, me educa a temerle, porque Él es Dios y yo no. El segundo atributo que está en dorado
es una yod. La yod, acuérdense que es una mano que está sobre nosotros. Otra vez número 6 o Mateo 28, ¿se acuerdan? Sí, Isaías 43:7, para eso fuimos creados, ¿se dan cuenta? Esa yod es su mano que está sobre nosotros, es su rostro que Él pone sobre nosotros, lo hace resplandecer sobre nosotros, nos ilumina. Tomen en consideración algo. Si vemos el capítulo 1 de Génesis, dice que fue creado el cielo y la tierra, pero había desorden, había oscuridad. Esa tierra, ese cielo era informe, o sea, no tenía forma. Y acuérdense que lo primero que dijo el Señor fue, sea la luz. Y entonces hubo luz. Mis hermanos, lo que hace Yod con esa instrucción que me está dando, lo que hace es iluminar mi oscuridad, porque mi oscuridad es muerte y la muerte es desconocimiento de quién es Él, ¿se dan cuenta? Entonces Él al soplar aliento de vida y darme esa instrucción y ponerla sobre mí, pues entonces me vivifica, tomo conciencia como el hijo pródigo y entiendo que fui creado para adorarlo y glorificarlo. ¿Se van dando cuenta? Pero ya no es una decisión mía. Lo que pasa es que me convenció que eso es lo correcto. No es que yo tome una decisión. Eso es lo que debo de hacer porque para eso fui creado. Sí, me da claridad, me convence. Por eso les decía, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Dice, y alzando sus ojos al cielo, tomó conciencia. Padre, he pecado. Estoy destituido de tu gloria. Estoy muerto, estoy en oscuridad. Pero esto es porque su rostro, Yod, acuérdense, su rostro, su nombre, sus atributos están sobre mí. Y esos atributos lo que están haciendo, pues es darme luz, vivificarme, clarificar mi mente para que yo pueda adorarlo y pueda glorificarlo. Luego viene el tercer atributo, está con rojo, es una resh. Resh, este atributo es cabeza o simboliza cabeza, pero de autoridad. Y entonces vemos al Señor, al Señor como Rey, al Señor como Elohim, como Dios. Es cabeza jerárquica. ¿Y qué es lo que está haciendo el jefe? Ordenar. No me está dando opciones para que yo pueda elegir si sí o si no, para que yo pueda decidir si acaso lo obedezco o no. No deja otra opción. ¿Sí se dan cuenta? Hagan de cuenta que vamos a cruzar por un río y nos dicen, la única manera en que puedes pasar este río es cruzándola por este puente, porque llevas, no sé, un vehículo, no sé, lo que tú quieras, y la única manera es cruzar por el puente. Si tú tratas de cruzarla nadando, te hundes y tu vehículo se descompone y se inunda y ya no sirve. Mis hermanos, tú no tomas una decisión, ay, mejor sí me voy a ir por el puente. No, razonas, entras en razón, tienes juicio, dejas de ser irracional. Una persona sin juicio es una persona loca, una persona idiota o imbécil que no razona porque no tiene juicio en su cabeza. Y lo que hace Dios es darnos juicio, nos hace razonar. Y entonces yo digo, si me cruzo con mi familia por ahí por el río, pues nos vamos a ahogar. No puedo pasar por ahí. Eso no es una decisión. ¿Se dan cuenta? Es obediencia. Es ajustarme al protocolo, ajustarme a su reglamento, a su mandamiento. ¿Por qué? Porque Él es cabeza de autoridad. Y lo que me ha enseñado es que Él es Dios y la cabeza de autoridad es Él. Por lo tanto, yo obedezco.
Luego tenemos otro atributo, es una Aleph otra vez. ¿Qué dijimos que era Aleph? ¿Se acuerdan? Su viento. Ese viento que cada vez va siendo más claro y me va dando una mayor plenitud de quién es Él, un mayor alcance, una mayor visión de su nombre. Y cada vez veo que su nombre es más y más y más grande, no porque vaya creciendo, sino por la claridad que Él va poniendo en mi mente, en mi corazón, en mi juicio, en mi razonamiento, y entonces voy comprendiendo cada vez más quién es Él. ¿Se dan cuenta? Y observen cómo termina otra vez en Hey, Hey, postrado, hincado en el suelo, con los brazos en alto, en adoración, reconociendo su presencia en mi vida y que si puedo verlo, si puedo adorarlo, es porque Él está soplando sobre mí aliento de vida. ¿Se acuerdan que el domingo les comentaba en el sermón? Él está expirando su aliento, así, cuando sopla, insulfando. Yo inspiro y luego suelto o expiro. Él, mis hermanos, cuando está sobre nosotros, expira, sopla su aliento. Su aliento son sus atributos. Lo que yo hago acá abajo es inhalo, inspiro. Esos atributos entran en mí cuando estoy inhalando su aroma, su esencia. Y entonces expulso esos atributos o exhalo esos atributos en adoración. ¿Pero qué exhalo? Lo que entró, el aire que entró, el viento que entró, el atributo que entró en mí, que Él introdujo, ese mismo aliento se lo doy en adoración. Por eso, si se dan cuenta, estos mandamientos y temor, el temor de Él, los dos terminan en Hei, es decir, adoración. Él pone, introduce su atributo en mí y yo se lo cuento, se lo digo, se lo canto, lo exalto. Inhalo y exhalo, pero ya no es mi adoración, no son mis palabras, no es lo que yo quiera, no es lo que me salga o me nazca, no, mis hermanos, es lo que Él puso, su semilla. Si Él siembra semilla de naranja, le voy a dar naranjas, no le voy a dar peras. Y si Él siembra semilla de papaya, pues le voy a dar papayas, no le voy a dar melones. Entonces el atributo que Él pone en mí, ese atributo se lo canto. Por eso les digo, inspiro cuando Él expira y luego exhalo. ¿Se dan cuenta? O está expirando, está sacando su atributo. Y yo también lo que hago es, después de inhalar, lo saco. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Ok. Vamos al siguiente. Acuérdense, estos mandamientos, que es Aleptap, o sea, Jesús, o sea, cada atributo, ¿verdad? Cada atributo lo que hace es poner temor, temor en mí, pero temor hacia quién. La siguiente palabra o el siguiente atributo, fíjense, Aleptap. Lo voy a regresar aquí completo, el 24. Estábamos aquí en el rojo, es lo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Estos, ¿verdad? Y luego temor, y luego aquí aparece una flechita roja en un cuadrito y está Aleph Tab. Esos mandamientos que son Aleph Tab o que son sus atributos, me conducen a temerle a quién, al que es Aleph Tab. Él es el mandamiento Aleph Tab y obviamente pone temor porque entiendo que el mandamiento es Él, porque ahora razono, no con mi razonamiento, sino con su espíritu. Ahora tengo juicio,
no con mi juicio, sino con el suyo, que Él es Aleph Tav, que Él es Dios. ¿Se están dando cuenta? Y entonces, mis hermanos, vamos a regresar acá a la postal, tenemos ese temor, es a aquel que es Aleph y Tav. Y Aleph, acuérdense que vimos no solamente que es uno, no solamente es viento, no solamente es aliento de vida. Uno, porque son infinitos atributos, pero siempre uno su nombre. Un solo Elohim, un solo rey, un solo mandato, una sola Torá, un solo evangelio, una sola fe, un solo espíritu, un solo bautismo. ¿Se dan cuenta? Un solo pueblo, una sola adoración. Y entonces Él es el principio en todo. Él es principio en todo absolutamente. Y vean que termina en Tab. ¿Se acuerdan que Tab, habíamos comentado, es el último testigo o el último atributo del alefato, la última letra? Y Tab es el cumplimiento perfecto del pacto. Mis hermanos, el temor que Él pone en nosotros, reconociéndolo como Dios para obedecerlo, no para tomar decisiones, para obedecerlo porque Él es Dios y yo no, es lo que finaliza aquí. El pacto, todo el pacto es toda su ley, todo el pacto es toda la Biblia. Mis hermanos, cuando empezamos a ver en cada letra un atributo de su nombre, nos lleva al cumplimiento del pacto. ¿Se dan cuenta? El cumplimiento del pacto es, ya entendí que Él es Dios y que me creó para adorarlo. Por lo tanto, lo adoro, lo glorifico, lo exalto. Y lo único que sale de mi boca, acuérdense, si Él sembró semilla Tab, pues lo único que sale de mi boca es Tab. Y entonces Él me dice, yo soy el cumplimiento del pacto. Y yo le digo, Señor, tú eres el cumplimiento del pacto. No cumplí el pacto porque soy inteligente. No cumplí el pacto porque tomé la decisión. No cumplí el pacto porque yo digo, bueno, pues en este momento creo que lo que más me conviene es, no, mis hermanos, cumplo el pacto porque Él vive en mí. Y entonces yo le doy, tú eres cumplimiento del pacto, pero no soy yo, sino Él. Gálatas 2:20, ¿se acuerdan? Cristo, quien vive en mí. Sabrina, adelante. ¿Ese cumplimiento del pacto? Creo que no. A ver, pero lo repito. ¿Es el cumplimiento del pacto? No, no es por otra cosa, sino porque dice su palabra en 1 Corintios 2, 11 en adelante, 12, que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, ¿no? Y para que sepamos, pues todo lo que vamos a discernir espiritualmente, pues ya es por su Espíritu, ¿no? O sea, no estamos cumpliendo porque realmente ya le hayamos entendido, Déjame irlo diciendo poco a poco, ¿no? Si no va a ser mucho. A ver, entonces es Primera de Corintios 2, 2:12. Ok. El cumplimiento del pacto, sí, efectivamente, no es porque nosotros hayamos entendido porque somos inteligentes. Entendimos porque la sabiduría y la inteligencia la puso Él en mí. Es su Espíritu Santo que me hace comprender y me hace entender. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ok, y luego. Sí, porque dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso no ocurren, no las puede entender. Ok, el hombre natural no concibe las cosas, no las entiende, porque tiene que ser un hombre espiritual. Exacto, ese es el temor. El hombre espiritual es el temor, es lo que Él está poniendo en nosotros. ¿Por qué podemos temerle? Porque ahora somos hombres espirituales. Ese aliento es su espíritu.
lo que Él está soplando en mí es espíritu. ¿Qué me hace? Pues espíritu, me vivifica. Pero acuérdense que el espíritu vivificante es Él. Yo simplemente soy espíritu viviente, ¿no? O espíritu que tiene vida, pero ¿por qué? Porque Él vive en mí. Entendí y razoné por qué. Porque la razón y el juicio y el entendimiento es Él viviendo en mí. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ok? ¿Algún otro comentario ahí? Ok, ¿sí? Sí queda claro lo que nos estaba comentando Sabrina, mi esposa, mis hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ok, entonces fíjense, Él me hace entender que Él es Aleph Tab, y ese temor que Él está poniendo en mí es el temor a aquel que es Aleph Tab. Por eso puedo cumplimentar, por eso puedo cumplir su ley, pero ya no soy yo, es Él viviendo en mí. El cumplimiento del pacto es Él. Y entonces lo que sale de mi boca es cumplimiento del pacto, porque eso es obediencia. Pero esa humildad, hey, acuérdense, la puso Él cuando me está instruyendo. Lamed, Lamed me instruye. Alep está soplando aliento de vida, ¿se acuerdan? Y entonces me está guiando. Resh, los otros atributos que vimos ahorita, me guía. ¿A qué? Pues a la adoración. Y entonces se cumplimenta su voluntad. Nos creó para adorarlo y glorificarlo. ¿Qué hago ahora? Lo adoro y lo glorifico. ¿Pero por qué? ¿Porque tomé la decisión? No, porque Él vive en mí. Estamos comprendiendo. Ahora, ese Aleph Tab, fíjense quién es. El siguiente atributo, que se traduce en algunas versiones como Adonai, es el tetragramaton, mis hermanos, YHVH. En hebreo es Yod, Hei, Bab, Hei. Y otra vez empieza, fíjense, Yod, primer atributo, en dorado, Yod, él diciendo su nombre, hago un paréntesis. Recuerden que las dos primeras letras o los dos primeros atributos, Yod y Hei, estos dos primeros atributos son los que él utiliza cuando dice sea la luz, o sea la tierra, sea el agua, sea el cielo, o sea, cuando él crea, cuando él ordena, dice sea, y entonces dice la palabra y fue. Sea la luz, y fue la luz. ¿Se están dando cuenta? Sea, mis hermanos, fíjense, Yod y Hei son las dos primeras letras o los dos primeros atributos de su nombre. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se traduce? Yo soy el que es, o yo soy el ser en mí mismo. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, fíjense, Yod está diciendo quién es él, y luego Hey, al decir quién es él, se hace presente en mi vida. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces Él vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Empezamos a entender ese Gálatas 2:20. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Pero por qué fue esto? Porque Él está diciendo, pronunciando su nombre sobre mí. Por eso la importancia, mis hermanos. Acuérdense que estamos en Mateo 28. Estamos en el versículo 19, con el 20, ¿se acuerdan? Pongan mi nombre o bauticen en mi nombre a todas las naciones. Por eso nos envía en la gran comisión, por eso nos instruye y nos enseña y dice, pongan mi nombre sobre ellos, enseñándoles lo que yo les enseñé. ¿Qué nos enseñó? Pues su nombre. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarle a la gente, a las naciones?
Pues su nombre. Pero ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la decisión y entonces damos letra muerta, en lugar de dar palabra, que es espíritu y es vida. Vemos letras en la Biblia en lugar de ver atributos. Aquí hay dos letras, una verde y una azul, y abajo hay 4 letras, dorado, anaranjado, rojo y azulito, como grisecito. No, mis hermanos, son atributos de su nombre, no son letras. Son testigos, son espíritu, son vida. Es nuestro Señor Yeshua, por eso estamos poniendo otra vez aquí, Yeshua es cada atributo, Yeshua es cada letra, Yeshua es cada testigo que testifica, yo soy Aleph, yo soy Taf. Y ahorita ya estamos con la de abajo, yo soy Yod, yo soy Hei, yo soy Bab, y por último, soy Hei. ¿Se están fijando? Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Cuando vemos, no letras, porque la letra mata. Cuando nos permite ver a través de su revelación, que es Aleph, acuérdense, su aliento que revela, ¿sí? Su aliento que corre la cortina, el velo que nos priva de verlo, el velo que oscurece nuestra vida, nuestra vista, nuestro entendimiento y que no nos permite conocerlo, nos impide conocerlo para adorarlo y glorificarlo. Él sopla y se abren las cortinas, mis hermanos. Se quita el velo. ¿Estamos comprendiendo? Es su presencia, es Yod soplando en nosotros, diciendo su nombre. Y entonces su presencia nos hace humildes y nos conduce a la adoración. Pero todo esto, acuérdense, la tercera letra del tetragramatón, Bab. ¿Y se acuerdan que Bab, mis hermanos, es un clavo que une, es una estaca, es una alcayata, ¿se acuerdan? Como un 7, es un gancho que une, ¿se acuerdan que habíamos comentado? Es el gancho que unía las cortinas del tabernáculo con el techo para que no se separara y quedaba perfectamente unido. Las cortinas del tabernáculo es la tierra, mis hermanos. El techo del tabernáculo es el cielo. Solamente Jesús, Yeshua, nos une a Él. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Él es el mediador, sopla sobre nosotros, insulfa aliento, Él expira, ¿verdad? O exhala su nombre y nosotros lo inspiramos, lo respiramos y luego lo exhalamos. Y al exhalarlo, mis hermanos, sube otra vez por Bab. ¿Se acuerdan que Aleph, cuando vimos Aleph, es la Yod de arriba, luego la Bab que baja, la Yod que está acá abajo, soplando hacia arriba y vuelve a subir por esa Bab? La Bab es la escalera, ¿se acuerdan que decíamos es la escalera de Jacob? Dice mensajeros, algunas traducciones dicen ángeles subiendo y bajando. No, mis hermanos, no son ángeles subiendo y bajando, son los atributos de su nombre que bajan cuando Él los pone sobre nosotros y suben cuando nosotros se los regresamos en adoración. ¿Se están dando cuenta? No son ángeles, son atributos de su nombre. ¿Lo estamos comprendiendo? Pero todo esto es por Bab. Acuérdense, Bab es la encarnación, Jesús encarnado, ese Dios trascendente que estaba allá arriba, todopoderoso, se encarnó, Dios con nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos, dice Jesús, cuando sea levantado, voy a atraer a todos hacia mí mismo. Y entonces nos levanta y nos lleva. ¿A qué, mis hermanos? A vivir en el paraíso. No, nos levanta en adoración a su nombre. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es reconocer que Él es el Rey y rendirle exaltación, pleitesía, alabanza, loor a su nombre.
¿Lo estamos comprendiendo? Y vean cómo termina su nombre precioso. Hey, otra vez, adoración, más adoración. Él me enseña a adorarlo y entonces a través de Bab yo le doy adoración. Yo le regreso adoración. Ya no le canto lo que yo quiero, le canto sus atributos. No oro lo que yo quiero. Cuando oro lo que yo quiero es rezar, es un monólogo. La oración, mis hermanos, es decirle quién es Él, cantarle quién es Él, proclamarle. Acuérdate, exhalas atributos. Esa es la oración. Lo vimos en la semana, apenas lo acabamos de poner el atributo Tejilá, antier, y ayer pusimos exaltación, si se fijaron, y hoy pusimos Elohim. O sea, esa adoración de antier, luego esa exaltación a su nombre que vimos ayer, ¿para quién es? Hoy vimos el atributo Elohim, es para Elohim, para el Dios verdadero. Pusimos la cita donde Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dice Jesús? Dichosos los que sin ver han creído. Tú me estás diciendo eso porque viste. Dichosos los que sin ver me dicen que tú eres el Señor, tú eres Dios. Estamos comprendiendo, mis hermanos, lo que va haciendo el Espíritu Santo, lo que va haciendo Jesús como mente, lo que va haciendo Jesús como sabiduría, como inteligencia, como juicio, como racionalización, razonamiento, razón, lo que va haciendo en mí, su pensamiento. Filipenses 2 que dice, tengan la misma manera de pensar de Cristo, porque si no, pues no podemos verlo, mis hermanos. Y andamos tomando decisiones y andamos pensando cosas que no, porque dejamos de oír la palabra y oímos al enemigo que nos dice cosas. Nos apartamos de la letra que no es letra, de la letra que es espíritu, su palabra que es espíritu y que es vida. Y entonces andamos inventando cosas que no son. No sé si tengan hasta ahí alguna pregunta o algún comentario más. Ok. Sí, Claudia, adelante. Pues qué duro es oír esto, qué fuerte es esto, ¿no? Porque precisamente hace rato veíamos con las hermanas en Deuteronomio 30, cuando el Ujú, Señor dice que nos pone delante, ¿no? La vida y la muerte. claro. Y bueno, primero Él empieza, ¿no? Esto lo doy para que pongo mi ley cerca de ti, en tu corazón, en tu boca, para Sí, que la cumplas. Y luego dice, porque esto te mando. Y luego dice, versículos más abajo, escoge pues la vida, claro. pero no dice, escoge entre la vida y la muerte, ¿no? No, Nada más dice, escoge la vida, pero yo es como sí, parte de, o sea, el contexto dice, para que lo cumplas, porque es un claro, mandato, escoge la vida. claro. Y lo malinterpretamos y pensamos que al decir la palabra escoge es No. optativo, si quiero o no, ¿no? Ujú, Entonces, se presta una confusión, qué importante porque el ver en el hebreo, gloria a Dios, nos permite no salirnos, ¿no? De la mirada del Señor, o sea, ahora sí que el Señor implanta en nosotros, como veíamos, su instrucción en nosotros sí, para sí, poder adorarle con entendimiento, ¿no? Como claro. dice, porque todo viene de él, es Amén. esa revelación de su atributo pues, es el mismo acomodando en nosotros,
para que podamos, perdón, adorarle de la forma adecuada y no Sí, perdernos, ¿no? Y claro. exactamente eso es lo que dice Deuteronomio 30, no recuerdo si en el versículo 17, 19, por ahí así, que 19 creo dice que que sí. nos perdemos porque nos alejamos del Señor y dejamos de escuchar su voz, y entonces permitimos ser, engañados, no dice engañados, Pero es dice muerte, eso es como muerte. perdidos, ¿no? Ajá, Sí, sí, que claro. nos no nos perdemos, pues, nos Sí, perdemos, no. Entonces, pues, sí se me hace muy, muy fuerte, pues, esto ver, ahora sí que como el Señor dice, con cada palabra, cada tilde, ¿no? Cada sí, punto, cada cosa que el Señor puso no fue por llenar un espacio, ¿no? Sino por claro. hacernos más clara, más evidente, más, plena el conocimiento acerca de Él y acerca de su voluntad, ¿no? Entonces, pues Amén. sí. Gloria al Señor porque, pues, el conocerle de esta manera nos permite mantenernos en Él, ¿no? Y no dejar de escuchar su voz y no permanecer perdón, no apartarnos. Claro. Y gloria a Dios porque, pues, esto viene de Él, no de nosotros, no de si Amén. entendemos o no entendemos, si queremos o no queremos, si sentimos que podemos o no podemos, sino todo Él lo da, ¿no? Entonces, pues, es precioso porque es al igual que todo lo que viene de Él, pues, depende de Él, ¿no? Es como Amén. el hecho de ser salvos por gracia, ¿no? Y no por obras. Claro, Entonces, gloria a Dios por ello. claro. Gloria a Dios. El conocimiento que nos está dando y el juicio que nos está dando es de Él. Ahorita que mencionabas la salvación, nos dicen, es que la salvación se pierde. Pues yo no puedo perder algo que nunca tuve. No puedo perder algo que yo no hice algo para ganar. No puedo perderlo porque no es mío. No puedo perderlo. Son doctrinas humanas. Él es contundente. Tu decisión no cambia. Dice, no cambio. No soy hombre para cambiar de opinión. Mi decisión es esta. Los he creado para que me adoren. Punto. Y me tienen que adorar así, como yo quiero, en Ezequiel 20:44, como exige mi nombre. No es como ustedes quieran, pero andamos inventando cultos de adoración que son un estrafalario estruendo nada más, y luces y sonidos y mucha emoción, y todo el mundo sale igual, ¿no? Sin conocer a Dios. Ese es un gran problema, porque pensamos que la música que tocamos, eso es adoración. No, la adoración es su palabra. La adoración es cada uno de sus atributos. Esa es la verdadera adoración. Tejilá. Pero no entendemos esto. ¿Por qué? Pues Romanos 10 nos lo explica muy bien nuestro amado pastor Pablo. ¿Cómo van a invocar el nombre si no hay quien predique? ¿Cómo? ¿Y cómo van a predicar si nadie los envía? Todos están ahí como vacas gordas, nada más, pero no son enviados. La fe viene por el escuchar, pero la palabra, el Shema, escucha y obedece. La palabra, el nombre, vívelo, proclámalo. ¿Estamos comprendiendo? ¿Ok? ¿Algún otro comentario o pregunta? Bien. ¿A quién debemos de temerle? Ya dijimos a Aleph Tab, que es Yahvé, Yahvé, el gran yo soy, el que es, el que era y el que ha de venir, pero además es el Elohim verdadero, el único Elohim. Fíjense, Aleph Tab, lo repite una vez, Yahvé, dos veces, Elohim.
3 veces. Acuérdense de esto, mis hermanos. Cuando en la palabra se dice, en verdad te digo, quiere decir que lo que se va a decir es verdadero, pero en verdad verdadero. Pero cuando se dice 3 veces, no hay lugar a dudas de ninguna manera. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Se están dando cuenta? Entonces es Aleph Tab, es Yahvé, es Elohim. No hay lugar a dudas quién es Él. ¿Estamos comprendiendo? Y el día de hoy también, en el atributo que compartimos en la tarde, vimos en el Salmo 145:1 que Él es Elohim. Y vimos esta primera letra, o este primer atributo, Aleph, otra vez. Vean cómo empieza, Aleph, su aliento de vida. Pero no importa cuántos atributos sean, siempre va a ser un solo nombre. No importa cuántos testigos veamos en la Biblia, todos nos van a decir quién es Aleph Tab. Nos van a decir quién es Yeshua. No hay otra información. La letra que sea, el testigo que sea, siempre nos va a decir lo mismo porque es su aliento. Y vean la segunda letra, mis hermanos. Lamed, otra vez instrucción. ¿Se dan cuenta? Instrucción, el pastor que guía, el Elohim que guía a su pueblo, es el Salmo 23. Maestro, enséñanos a orar. ¿Y qué dice Jesús? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, o sea, que tu reino se haga realidad en mi vida. El reino es el dominio de tu juicio, de tu razonamiento en mi pensamiento, para que yo deje de tomar decisiones y te obedezca. Dame el pan nuestro de cada día. ¿Cuál es el pan nuestro? Pues los atributos, mis hermanos, un atributo diario por lo menos, nos da más, pero nosotros nos conformamos con uno cada 8 días o cada mes, pero el alimento está ahí, diario. ¿Se dan cuenta? Aleph, luego Lamed, instrucción, y vean la siguiente, Hei, adoración. Su presencia en mi vida para adorar. ¿Estamos comprendiendo? ¿Para qué vive Él en mí? Emmanuel, mis hermanos, Dios viviendo en mí. ¿Para qué? Pues para adorarlo y glorificarlo. ¿Qué le voy a dar? Vean la cuarta letra o cuarto atributo, Yod. Poner el nombre. Y entonces lo que empiezo a hacer, mis hermanos, ya no yo, sino Cristo quien vive en mí, pues empiezo a poner el nombre sobre las personas que están a mi alrededor. Y cómo ministro, cómo predico, cómo disipulo, cómo testifico, cómo comparto, nombre, 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 atributo tras atributo. ¿Se están dando cuenta? Y luego con rojo viene una Nun. ¿Se acuerdan que Nun ya lo habíamos visto? Nun quiere decir por toda la posteridad. O sea, es un legado, una herencia, una riqueza que nos va a estar dando por siempre, mis hermanos. No es una riqueza como el hijo pródigo que se gastó todo lo que le dio el padre y lo dilapidó. No, es una herencia permanente, es una herencia eterna, es un legado que nos da, mis hermanos, para que nosotros podamos adorarlo por toda la eternidad. Y entonces Él, si yo quiero, ¿verdad? Me va a dar un atributo diario. ¿Por qué digo si yo quiero, mis hermanos? Porque yo quiero más. Yo no quiero un atributo, quiero más. No sé si tú te conformes con uno diario. ¿Estamos comprendiendo? Porque te da hambre de Él y quieres más, más y más y más. ¿Qué más significa Nun? Nun significa pez, mis hermanos. También significa pez. Y este pez, aquí, si ustedes recuerdan, es el símbolo del pececito, Ixtis, que significa Jesús, el Cristo, es Dios, Teos, ¿verdad? Es verdadero hombre, pero además es el Salvador. Es un pececito, mis hermanos, porque es una
vida que se multiplica como los peces en el agua, se multiplican. La multiplicación de los peces, ¿se acuerdan que hace Jesús la multiplicación de los peces? Y luego por eso a los creyentes se les dice pescadores de hombres, por eso Jesús les dice, vengan y los voy a hacer pescadores, porque es esa semilla que está creciendo en la buena tierra, esa semilla que se siembra y que da fruto, mis hermanos. Pero esto, acuérdate, está asociado con la Hei, ¿se acuerdan? Que es precisamente la humildad. Humildad, mis hermanos. Si nosotros queremos tener el poder para tener poder, no nos va a dar nada. Pero si hay humildad en nuestro corazón, de la misma manera que pensaba Jesús, ¿verdad? Y que sigue pensando, entonces, mis hermanos, hay revelación. ¿Hasta cuándo? Por siempre. Es una bendición que sobreabunda por toda la eternidad. No te da un atributo diario, te da torrentes de atributos por toda la eternidad, no solamente mientras vivimos aquí, por toda la eternidad. Y vean cómo termina Bab, otra vez el que une. ¿Se dan cuenta? Es el que une. ¿Qué es lo que une aquí Bab? Acuérdate, Aleph Tab, luego Yahvé, el tetragramatón, y luego Elohim, los tres, bueno, dos atributos, ¿verdad? Que sería Aleph Tab y Elohim, están unidos a Yahvé. Aquí hay un quiasmo, ¿se acuerdan del quiasmo? Como el que habíamos visto, el uno se corresponde con el tercero y el segundo, el que está en medio, es lo que sobresale. Vean, Aleph Tab, mis hermanos, que es Elohim, Aleph Tab es el primero, Elohim es el tercero, y resulta ser, pues, la verdad, y la verdad es que Aleph Tab, Elohim, es Yahvé. ¿Sí vieron el quiasmo? ¿Se acuerdan que lo vimos en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, vamos a numerarlo. Número 1, la verdad, número 2, y la vida, número 3. El 1 se corresponde con el 3, es el camino del conocimiento o la vida eterna. Y la vida eterna que me enseña que Él es el verdadero, el número 2, el que está en medio. Entonces vean aquí este quiasmo que se forma. Él es Aleph Tab, el primero, pero también es el último. Pero también todas y cada una de las letras del alefato, porque es Aleph, B, Dalet, Gimel, ¿se dan cuenta? Todas las letras. Pero también es Elohim. Y entonces al centro, acuérdense, queda el nombre. Primer atributo Aleph Tab, tercer atributo Elohim, y al centro queda el nombre, el que es Yahvé. ¿Me estoy explicando? No sé si haya alguna pregunta. Déjenme regresarlo acá para que lo vean. Se los voy a sombrear aquí. Fíjense, Aleph Tab es el primero, ¿sí? Que les decía. Luego me salto al tercero. Aquí está nuestro Elohim. Y luego queda al centro, este no es atributo, es el nombre. Yahvé. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Ok. Bueno, pues toda la honra, toda la gloria para nuestro Dios, mis hermanos. Ya no alcanzamos a llegar al verso 25, ¿verdad? Pero bueno, primeramente Dios, si nos permite nuestro Señor, lo estaremos revisando el próximo miércoles. Les recuerdo, este domingo 7, tenemos nuestro taller. Vamos a estar juntos, los varones y las mujeres. Ya les mandé el material, mis hermanos. Por favor, revísenlo, ¿sí? Y les mandé un mensaje. Quiero pedirles de favorzote que prendan su cámara para que estemos concentrados en el taller, porque luego andamos haciendo cosas, no sé,
de paseo, no sé qué estén haciendo qué hacer, no sé, y nos distraemos. Entonces, si vamos a estar en el taller, es un tiempo para el Señor, es una ofrenda para el Señor. Entonces, quiero pedirles que estén ahí, que prendan su cámara y que revisen el material que les mandé. ¿Sale? Se los mandé hace ratito, revísenlo para que puedan participar, pero que sea una participación, valga la redundancia, activa. No nada más que estemos ahí escuchando, que sea una participación activa. Ya les mandé material, ya les hice una breve explicación de los atributos que vamos a ver, es Dabar y también es Imra. Acuérdense, Dabar es todo el nombre, ¿verdad? Completo, y luego Imra es todos y cada uno de los atributos de una manera individual, singular, pero siempre el mismo nombre. Y viene brevemente explicado cada uno de los atributos. Revísenlo. Hay varias citas que les puse ahí para que ustedes tengan un panorama. No son las únicas, hay más. Ustedes tomen sus notas, vayan poniendo más citas para que podamos retroalimentar el domingo, mis hermanos. Y espero que les rindamos este tiempo al Señor el domingo, que podamos estar todos, pero sobre todo que puedan participar. ¿Sale, vale? Entonces se peinan o si quieren despeinados, como quieran, pero sí les voy a pedir que prendan su cámara para ver que estamos realmente metidos en lo que tenemos que estar, aprendiendo y a los pies del Señor, como estaba María, y que no andemos como Marta, ¿no? Haciendo otras cosas. ¿Vale, vale? Entonces, pues un abrazo, mis hermanos, y nos vemos el domingo y el próximo miércoles en nuestro discipulado. ¿Sale? Bendiciones. Gracias, igualmente bendiciones. Igualmente, bendiciones. Que descansen. Bye. Bye, bye.